Así que sin mucho preámbulo, vamos para el agua. Vamos ya. Bueno, mi gente, como ustedes vieron al principio o al inicio de este video, estamos haciendo una dura prueba de agua al nuevo iPhone 16 Pro, 16 Pro Max. Vendría siendo lo mismo porque vienen con la certificación a prueba de agua. Y antes de seguir con esta prueba de agua, debo decirte y recuerden que Apple no da garantía por agua. Así que si tú decides hacer esta dura prueba, recuerda que Apple no da garantía por daños por derrame de líquido, ya sea agua o cualquier otro líquido. Si tú decides hacer esta prueba, pues queda bajo tu riesgo. Basado en las duras pruebas de agua que yo he realizado, pues debo decirte que la certificación IP68 de Apple es buenísima. Así que sin mucho preámbulo, vamos para el agua. Vamos ya. Seguimos con esta dura prueba. Fíjate que lo sumergimos en el agua y el teléfono sigue trabajando sin problema. Esto es una prueba así en esta piscina. Estoy aquí en mi gimnasio. Fíjate aquí y wow, fíjate loco. Yo estoy súper quemado. Mira mi brazo cómo está del sol. Pero no pasa nada. Enfóquense en esta dura prueba de agua a este nuevo iPhone 16 Pro Max. Vamos de nuevo para debajo del agua. La verdad es que esto es una verdadera máquina, chicos. La verdad es que tiene un diseño brutal, un diseño impecable, me encanta. Y lo que voy a hacer ahora es que vamos a ver si él graba debajo del agua. Vamos a ver. Lo voy a poner a grabar. Fíjate, ahí está grabando, ¿no? Está grabando y vamos para debajo del agua. Vamos ya. Míralo, sigue grabando. Wow, mira. No se paró. Mira, mira, mira. Mira, mira, sigue grabando, mira. Vamos a ver. Wow, este iPhone está brutal, chicos. Mira cómo se ve. Fíjate, bueno, ahí sale la imagen un poco volteada, pero no pasa nada. Wow, está pasando todas las pruebas. Fíjate dónde está todavía trabajando sin problemas.
llegamos a la parte final de este video. Suscríbete al canal si eres nuevo. Esta máquina, pues lógicamente aguantó esta dura prueba sin mayor problema. Recuerda que si después el teléfono se daña, pues yo dejo un comentario aquí en la caja de comentarios destacado diciendo de que no aguantó. Pero recuerden que este video yo lo estoy haciendo bajo mi propio riesgo. Y si el teléfono se daña, pues lógicamente yo asumo las consecuencias. Suscríbete y te veo en la próxima dura prueba.